Y seguimos en Plaza Mayor y a continuación lo que vamos a hacer es hablar sobre los estudiantes de Cantabria, ese colectivo que recordaremos que es el sector más amplio de la comunidad educativa y que en muchas ocasiones lo tenemos olvidado, muchas veces porque ni siquiera les preguntamos cuáles son sus preocupaciones o cuáles son sus demandas. En este caso lo que vamos a hacer es hablar con el presidente de la Unión de Estudiantes de Cantabria, que es Álvaro Moreda. Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, cuéntanos, porque esta Unión de Estudiantes de Cantabria nace hace 2 añitos, prácticamente poquito tiempo, pero el suficiente para daros a conocer y sobre todo para ser, una plataforma en la que os integráis todos los estudiantes de Cantabria, ¿no? Sí, Unión de Estudiantes nació, la idea nació a finales de 2015, un grupo de amigos y de conocidos con la idea de fundar una plataforma, una organización que diese voz a los estudiantes. Nosotros pensábamos que el modelo que había hasta el momento de representación valga la redundancia, pero no nos representaba. Entonces decidimos dar el paso adelante de estudiantes de enseñanzas medias, universitarias, y fundar Unión de Estudiantes. Uh-huh. Y ahí empezó. Porque esta Unión de Estudiantes, cuéntanos, ¿qué abarca? ¿Qué edades o qué tipo de estudiantes comprende? La afiliación es desde el mínimo legal, que son los 14 años, uh-huh, hasta los 30. Entonces ahí engloba lo que es la juventud y englobaría sobre todo secundaria, bachillerato, enseñanzas universitarias, formación profesional. Claro, hay afiliados de ESO, bachiller, FP y universidad. Hay un tema muy polémico que lleva meses e incluso el último año, podemos decir, coleando, como es ese calendario escolar que se modificaba en este curso escolar y en el que los estudiantes habéis tenido voz o voto o os han escuchado. ¿Qué les parece este calendario? El calendario escolar, sí, empezó, todo el tema en verano de 2016, que es cuando nosotros empezamos, más bien en primavera. Nosotros todavía no nos habíamos constituido, pero sí teníamos contacto con distintas organizaciones de la comunidad educativa, y ya el anterior consejero Ramón Ruiz, el anterior fue de hecho el que empezó esto, uh-huh, y luego el que dejó la situación a Paco Mañanes. Él abrió una guerra, destapó la caja esta de Pandora cuando nadie lo pedía, porque no había ninguna demanda por parte de la sociedad de hacer este calendario, que es un completo desastre. Nosotros desde el primer momento lo dijimos. Hay gente que nos decía que no, que es que con el norte de Europa, cuando España no tiene nada que ver con el norte de Europa, cada país tiene sus costumbres. Entonces, España es país del sur de Europa, que es que no tiene sentido compararnos con países que no tienen nada que ver socioeconómicamente. Pero ya empezó mal la cosa porque el anterior consejero Ramón Ruiz no consensuó con nadie directamente, con los 4 sindicatos de la Junta de Personal Docente. Todo el mundo nos enteramos por la prensa. Eso no son maneras de hacer una reforma de bastante calado como el calendario escolar. Luego, en primavera de 2017, que ya estábamos constituidos, ya estábamos funcionando, ya teníamos representación institucional y demás, fue la segunda reforma que ya nos volvimos a enterar por la prensa y no pactó con nadie. Directamente nos pusieron sobre la mesa el calendario y era lo tomas o lo dejas. Y luego el actual consejero dijo que tenía predisposición a hablar con la comunidad educativa sobre el calendario. Y sacaron la consulta en febrero o marzo para ver qué parecer había. Pero claro, a ti te dicen va a haber una consulta, pero el resultado no es vinculante, entonces tampoco anima a la gente a participar. Es decir, si tú vas a votar pero no va a tener ninguna influencia, tampoco fue la manera más correcta de hacerlo. Entonces, como salieron los resultados bastante parejos, al final se han decidido hacer una reforma. Y ahora salen los sindicatos con que quiere el consejero, a propuesta de la Federación de Padres de FAPA, ampliar el número de horas lectivas y quitar la jornada reducida de junio y septiembre. Y los sindicatos dicen que no, porque entonces es que les van a hacer trabajar más. Entonces se está creando ahí un conflicto de intereses donde no lo había. Por lo tanto, vosotros, como Unión de Estudiantes de Cantabria, estáis en contra de este modificado del calendario escolar que ha tenido lugar en este curso. ¿A vosotros cómo os afectaría? Porque en tu caso, Álvaro, eres estudiante de segundo de bachillerato que has cursado este mismo año, preparándote ya para la universidad. Y este calendario, ¿cómo, sobre todo a los que estabais en bachillerato en esa fase final de cara a la universidad, cómo os ha afectado? Pues bastante mal, porque al fin y al cabo tú empiezas el curso y es como cuando sales a correr, si de repente te paras te enfrías. Entonces lo que no tiene sentido es que tú estés con un ritmo de trabajo y de repente llegue
bimestralmente, cada 2 meses, una semana de vacaciones, que este año en bachiller, depende de los institutos, pero en la mayoría no se ha hecho evaluación, pero en primero, que ya también tuvimos este calendario, encima nos hacían una evaluación por cada 2 meses, o sea, teníamos 5 evaluaciones al cabo del curso. Entonces, es bastante agotador porque estar haciendo esos parones cada 2 meses es que pierdes totalmente el ritmo, contando además, como tú dices, que estamos preparando la entrada en la universidad y es un tema bastante importante, pero es que además las 5 evaluaciones es un sistema también bastante agotador para profesores y para alumnos, porque lo que antes eran exámenes, etapa de exámenes, semana de exámenes cada 3 meses, cada 4 meses, ahora es cada 2 meses. Entonces es más carga lectiva para los alumnos, más carga laboral para los profesores que tienen que hacer juntas de evaluaciones cada 2 meses. Entonces nosotros lo valoramos muy negativamente. De hecho, nosotros decimos que hay que volver al anterior sistema porque es que era el calendario que ha habido 40 años. Y obviamente no es argumento decir que es que esto, como ha habido siempre, tiene que seguir así. O sea, las cosas cuando empeoran hay que reformarlas para mejorarlas. Pero en 40 años, que no ha habido ninguna demanda de cambio porque no había ningún problema y porque el calendario escolar estaba coordinado con el calendario laboral de los padres. Pues estaba perfecto. Entonces, por ejemplo, poner una semana de vacaciones a los chavales en mayo, como se ha hecho en Cantabria, y quitarles las de Semana Santa, cuando los padres las vacaciones normalmente las tienen en Semana Santa y no en una semana desperdigada de mayo, es que son cosas que no... O sea, tú les buscas la lógica y yo al menos no se la he encontrado. En este caso, sobre el calendario escolar, se está hablando muchísimo de esas últimas reuniones que tiene el consejero con diferentes colectivos, con la comunidad educativa, incluso con la FAPA, con la Federación de Padres y Madres de Cantabria. También se ha reunido con la Unión de Estudiantes de Cantabria para confirmar o para saber qué es lo que pensáis. Nosotros nos reunimos con Paco Mañanes cuando entró en octubre. Y ahora el otro día estuvimos hablando con la consejería para hacer una reunión para julio. Pero nosotros, él se ha reunido para la negociación del calendario escolar con la FAPA y con UGT, Comisiones Obreras, el ASTEC y el AMPE, que son los 4 sindicatos que forman la Junta de Personal Docente, pero con el resto de organizaciones, ya sea sindicales, patronales y demás. No se ha reunido porque yo creo también un punto negativo de la negociación que se está haciendo, que hizo el anterior consejero Ramón Ruiz y que está haciendo el actual consejero, es no contar con toda la comunidad educativa y sobre todo con los alumnos. Vamos a reunirnos con él, pero tampoco tiene mucho sentido porque es que legalmente tampoco van a contar ni con nuestra opinión, ni con la opinión de USO, ni con la opinión de la Confederación de CECE, de la patronal de educación. Es decir, que al final se va a llegar a un acuerdo sobre el calendario escolar con 4 sindicatos y la comunidad educativa es algo más que 4 sindicatos. Por cierto, yo quería preguntarte también por esa reforma, por la LOMCE, por ese pacto educativo. Muchas veces son los políticos, o siempre, los que gestionan este tipo de pactos, pero los estudiantes son los, las víctimas, ¿no?, entre comillas, ¿no?, de ello. Sí, además, literalmente las víctimas porque cada ley parece peor que la anterior. Al final la incompetencia de los políticos es lo que ha llevado a que en 40 años de democracia haya habido 7 leyes orgánicas de educación. O sea, no tiene sentido que una ley tan fundamental como la educación, que al final dicta a las futuras generaciones la formación de la gente joven y la formación que al final va a desembocar en un mercado laboral más competitivo, menos competitivo. O sea, es que es fundamental la educación que no haya un consenso básico sobre una ley de educación que sea duradera y que sea independiente del partido que gobierne. El pacto educativo al final se salieron algunos partidos, de la comisión del Consejo Escolar del Estado se salieron ciertas organizaciones. Entonces no sabemos en qué puede quedar. Ahora con el cambio de gobierno la actual ministra tiene bastantes buenas referencias, entonces confiamos en que se pueda llegar a un acuerdo porque creemos que es fundamental, por tanto tampoco es tan difícil. Lo que pasa es que hay que tener vocación de pactar y de llegar a un acuerdo. Pues estamos hablando con Álvaro Moreda, como decimos, el presidente de la Unión de Estudiantes de Cantabria, al que le agradecemos que haya estado en los micrófonos de Radio Estudio explicándonos esas preocupaciones que tienen los estudiantes, y en otra próxima ocasión seguramente que te volveremos a invitar, sobre todo enfocado a qué tal empieza el nuevo curso también escolar, qué cambios hay finalmente, porque como estamos todavía a la espera de conocer ese calendario definitivo, y también muchísima suerte porque como alumno del segundo de bachillerato, pues mañana salen esas notas, ¿no?, de selectividad. Sí, mañana. A ver qué tal. Bueno, bien. Muchísima suerte. Muchas gracias. Gracias a vosotros.